Entonces, esto que está ocurriendo con las redes sociales, definitivamente sí hay la construcción de las redes sociales no son al azar, son construcciones que se hacen precisamente para generar adicción, ¿cierto? Y aquí estamos hablando de dos cosas, Reinaldo. Bienvenidos una vez más a Egamocol TV, donde la experiencia habla y la inteligencia practica. Jennifer, ¿cómo está usted? Hola Rodolfo, ¿cómo Tenemos estás? una sorpresa grandísima para el día de hoy, ¿no? Sí, tenemos una súper invitada y hoy otra vez nuestro compañero. Hola Rey. Gracias compañeros, Rodolfo, Jennifer, claro que sí, traemos una súper invitada, ella es una psicóloga, ella se llama Olga Lucía Mantilla. Hola Olga, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias, muy bien, muchas gracias, Reinaldo. Bien, Jennifer, Rodolfo, súper contenta de estar acá, invitadas por ustedes y bueno, con mucha expectativa. Tranquila que aquí tenemos todo lo que queremos saber de usted. Pero antes queremos entrar en contexto a nuestros suscriptores. Olga es una psicóloga de la ciudad de Bucaramanga y queremos que nos hable un poquito acerca de usted. Bueno, pues para los televidentes de Igamocol TV, bueno, soy psicóloga de profesión, especialista y enfocada en la parte de desarrollo organizacional, especialista en seguridad y salud en el trabajo, dedicada pues a esta bella labor que definitivamente para mí ha sido bastante importante y sobre todo como aporte a las organizaciones desde hace más de 8 años y en la parte de desarrollo organizacional ya casi un poco cerca a los 20 años. Entonces, pues de verdad con una experiencia que siempre digo yo, compartir, de verdad que es ganar para todos. Perfecto. Gracias, Muy Olga. bien, Está muy gracias. chévere la frase. Súper. Muy bonita la frase. Yo quisiera- Compartir es ganancia para todos. Me la Ya voy a robar que- de una vez, se lo digo. Sí, sí. Ya que tenemos, pues, como tal hoy, vamos a hablar de temas de salud mental, ¿no? Sí. Que es tan importante y vemos que está afectando a gran parte de la población que, pues, están con su depresión o su ansiedad y hay problemas que no se ven a simple vista. Yo quisiera saber, doctora Olga, el tema de salud mental diario es tan importante. ¿Uno cómo hace o qué indicadores nos muestran que hace falta prestarle atención a esta parte de la salud mental? Pues Reinaldo, quizá a veces creemos que no tenemos indicadores en la parte de salud mental y sí, lo que requerimos como seres humanos y como compañeros de trabajo, porque también esto lo evidenciamos en la parte organizacional, en la parte organizacional, en la parte de la familia, ¿cierto? En las relaciones que tenemos de pareja, es prestar atención y prestar atención a síntomas que están relacionados con la parte comportamental, ¿cierto? Con la parte cognitiva, con la parte física y con la parte emocional. Entonces, si hay indicadores, lo que vuelvo y digo es, requerimos reconocerlo. En la parte física se presenta la irritabilidad. También tenemos aspectos relacionados con la disfunción, ¿cierto? En la parte sexual y en la parte también emocional, pues vuelvo y digo sobre aspectos relacionados con esa irritabilidad. Tenemos también la pérdida del sueño, que muchas veces también nos vemos afectados y que cuando vamos precisamente al médico general pues nos remiten muchas veces a psiquiatría y empieza como un proceso relacionado con temas de medicamentos que incluso la gente dice de una vez, yo no me los voy a tomar, ¿sí? Sí. Eso es lo primero, yo no me quiero volver adicto a ese medicamento, sin embargo es importante que la gente conozca que ese es un primer paso para estabilizar esa salud mental que está en ese momento en Sí. desequilibrio. O sea, hay un proceso químico al afrontar un deterioro en nuestra salud mental. O sea, no solo es mental, por así decirlo, valga la redundancia, sino hay algo que está pasando en nuestro cerebro que es el equilibrado con medicamentos en ocasiones, ¿no? Así es, sí señor. Correcto, Ok. correcto, súper. Bueno, Eso es súper y un no buen dato. súper. Pensaría yo que No, estar súper aquí. saberlo. Ah, ok, sí. Ok, No, o sea, buena aclaración también, porque yo lo entendí que es súper y estar uno medicado todo el tiempo, Sí, pues claro, enfrentar Sí. un yo tema por lo menos mental tuve una es- situación donde acudí al médico y lo primero que hicieron fue tome unas pastillas. Sí, sí.
y yo decidí no tomarlas, como lo manifestó usted bien, señora Olga, y yo preferí no tomarlas, sino más bien concientizarme de que no puede afectarme y bueno, entonces todo eso va como también en cada persona, Al ¿cierto? hígado, Sí, sí. exacto. Eso era algo como una pregunta que yo tenía y es esto, ¿necesariamente tiene que haber un fármaco o pueden haber otro tipo de soluciones de no llegar a ese punto de una farmacodependencia o de tomar algo específico? Claro, lo que pasa es que inicialmente como hay un desequilibrio, como lo mencionaba hace un momento, requerimos que el cuerpo, por ejemplo, lo que primero que se pierde muchas veces es el sueño, ¿cierto? Sí, el insomnio. Entonces viene el insomnio y en este caso estamos pensando, por ejemplo, la deuda. Y me acuesto pensando en la deuda y me levanto pensando en la deuda y llevo ya una semana, 2 semanas pensando en la deuda. Y en este caso, pues cuando viene esa ausencia de sueño, en el sueño es el momento donde el cerebro hace sus procesos, ¿cierto? A nivel mental, que se requieren sí o sí, o mejor dicho, si usted no duerme, precisamente donde viene el desequilibrio. Por eso Ok. requerimos que la persona, o en este momento el psiquiatra lo que busca es que la persona vuelva a ese equilibrio del sueño para que vaya otra vez esa estabilidad, Estabilizándose. no solamente a nivel mental, sino también a nivel físico, porque ahí a nivel físico también vienen otras consecuencias. Para mí es más claro de esa forma, visto desde ese Sí, punto de vista, sí es más claro porque entiendo de que necesito descansar para poder pensar. claro, y en ese caso, Rodolfo, lo que viene es que requerimos, ¿cierto? Como seres humanos, volver a ese equilibrio, ¿cierto? Que va a ser precisamente por un tiempo parcial y eso no quiere decir que tú vayas a generar una adicción y que vaya a hacer esto para toda la vida. Muchas veces, dependiendo de la patología o el diagnóstico que tenga, pero por lo menos para la parte, digamos, del sueño, sí es importante decir que requerimos que la persona sí o sí duerma, empiece a Es dormir. súper No, importante. pero sí me quedó un poco más claro porque lo había visto de otra forma, pero ya con esa explicación sí me queda de que sí es necesario. Es Doc- necesario empezar con un tratamiento que no va a durar toda la vida, que se va a retirar cuando ya la persona esté equilibrada, porque lo que se le va a ayudar es a que descanse para que pueda pensar tranquilamente. Y en esta recomendación que nos hace el psiquiatra, muchas veces nos pueden enviar, no sé, actividades que bajen como ese nivel, porque lo que tengo entendido es que cuando se suben los niveles de cortisol, el cuerpo tiende a enfermarse, ¿no? Entonces debemos como equilibrar ese proceso que está haciendo o esa sobreabundancia de este químico en el cerebro. Entonces el medicamento es lo que hace es como bajar y nivelar todos estos químicos de nuestro cuerpo. Así, y también lo otro que preguntaba precisamente Jennifer, que no le contesté hace un rato, eh, otras actividades también las podemos complementar, ¿cierto? ¿Como cuáles? El deporte. Yo creo que si todos lográramos realizar el deporte necesario, ¿cierto? Yo siento que eso sería fundamental para nosotros, ¿sí? La alimentación, ¿sí? Que es también supremamente importante. Hay alimentos que por el contrario disparan, son disparadores o son relacionados con el cortisol en este caso, ¿cierto? Con temas Ok. y también buscar entornos saludables, porque es que a veces estamos relacionados con personas que también nos generan más estrés, ¿cierto? Y estamos, eh, eh, la palabra que creo que voy a utilizar es, eh, En vez de avanzar, como que ¿Nos mm, cargan? ¿Como nos que nos cargan cargan? más. nos desborda, creo que es más bien, nos desborda la capacidad que tenemos de respuesta y por esto pues me hago cargo no solamente de lo de Jennifer, lo de Rodolfo, lo de Reinaldo y también me hago cargo de lo mío. Así que también es necesario conocer mis límites para decir, yo Claro. por Puedo hasta este aquí. momento voy hasta acá, ¿sí? Ujú. Exacto, Yo soy eso, capaz. yo eso lo hice una vez, cuando yo me sentí con mucha carga mental en una empresa que yo trabajaba. Le dije al jefe, yo llego hasta acá y por eso estoy aquí hoy. Está bien. Bueno, Buenísimo. doctora, en este día a día que es tan acelerado, que vivimos tan estresados, ¿qué recomendaciones así como muy fáciles, simples, nos podrías dar para mejorar este bienestar mental? Bueno, no creo en las, como le decía hace un momento, detrás de cámaras, Sí. y es, posiblemente estamos buscando la fórmula mágica, ¿cierto? Pero eso está en cada uno de nosotros, ¿sí?
cada uno conocemos también cuáles son aquello que nos puede facilitar o por el contrario nos lleva a generar más estrés. Inclusive, si yo, por ejemplo, le manifiesto a Jennifer, Jennifer, vaya a un bosque solitario, quédese allá, medite, donde haya corriente de agua, pero resulta que a Jennifer, por el contrario, estar sola le genera estrés. ¿Cierto? Entonces, lo que le puede funcionar a Jennifer no le va a funcionar a Reinaldo. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, es importante conocernos, ¿cierto? Saber qué es lo que a mí esto me genera estrés. Cada uno, yo siento que cuando empezamos a conocernos, que es importante también estar muy pendientes de nosotros, conocernos, que es lo que a veces no hacemos. Conocemos al otro, conocemos a la vecina, al vecino, lo que le pasa al jefe, lo que le pasa al compañero, estamos pendientes de los demás, pero no de nosotros. Nos descuidamos nosotros. Así es. Entonces, primero que todo, Jennifer, conocernos y desde ahí identificar claramente qué es lo que a mí me genera estrés, qué es lo que me está generando tensión, ¿cierto? Y un poco hacer como ese autoanálisis y decir, quizá lo que me está generando en este momento tensión es que a la fecha no he logrado resolver una situación con mi papá, con mi mamá, ¿cierto? Y desde ahí empezar también a lograr resolver situaciones que desde el pasado vengo todavía incluso trayendo. Frente a eso, he escuchado muchos mitos, ¿no? Mitos de relajación, que si usted llega y toma un respiro, o que si usted llega y cruza las piernas, o que si usted se arrincona en una pared y queda mirando la pared, o sea, hay tantas cosas. ¿Qué es de todas esas cosas, de verdad, qué es lo que lo relaja a uno? Bueno. Aparte de la plata. Buen punto. Como les decía hace un momento, a todos nos funcionan cosas diferentes y precisamente por eso debemos conocernos. Porque en este caso, a algunas personas les funciona precisamente esa relajación, que incluso estamos vinculando acá también la oración. Es que estar un momento a solas, en esa conexión con nuestro ser superior, nos invita precisamente como a descargar o saber, de cierta manera, que yo no estoy solo, que tengo una ayuda, en este caso, ¿cierto?, de un ser superior que nos va a permitir aliviar o resolver la situación que tengamos. Que quizá no va a ser en el momento, ¿cierto, Rodolfo, Jennifer y Reinaldo? Sí. Pero quizá en ese momento me doy cuenta que tengo que esperar. Pero trayendo todas estas técnicas, siento que funcionan. Y aquí nos funcionan también dependiendo de cada uno. Incluso no siempre funciona el tema de la relajación, como les decía hace un momento. Antes, al contrario, hay personas que se van a la rumboterapia porque esa es la manera que a mí me relaja y que por el contrario me conecta con otros, y eso es lo que a mí me elimina el estrés o lo ayuda a relajar, ¿sí? Entonces, conocernos es la primera tarea. Porque al final, si yo estoy haciendo meditación y por qué no me funciona y me estreso más, ¿cierto? Pero me voy para la rumbaterapia, me voy para el karaoke, oiga, eso sí me funciona. Puede ser que cosas, o sea, que a una persona independiente le relaje cosas activas más no cosas pasivas. Así es, sí, señora, correcto. Okay. Sí. Y también lo que yo he percibido de muchas personas, créanme que es de muchas, porque tengo algunas cercanas, por hablar allí del señor que vive en Real de Minas, el señor cuando entra a hacer deportes es una persona de un carácter diferente, muy sociable, muy amable, pero cuando salen de allí y ya no están en esa actividad, cambian su personalidad. ¿Por qué sucede eso? Bueno, quizá también puede ser, y esto sí creo que es una respuesta muy ambigua, muy subjetiva, pero tiene que ver mucho con lo que yo estoy mostrando en este grupo, que quizá no es coherente con mi manera de ser, ¿cierto? También puede ser. Puede ser que esté equivocado en lo que hace. Quizá está haciendo algo que no le guste y quizá posiblemente lo que a él le gustaría estar es en un escritorio haciendo otra cosa totalmente diferente a estar allá. Sí, porque hace un momento hablábamos sobre, bueno, detrás de cámaras un poco, estamos a veces ubicados en trabajos que no nos gustan. Y esto también es un elemento estresor.
Entonces yo te decía que yo no podría estar trabajando en una morgue porque no soy capaz ni siquiera de ver un muerto, pero sí puedo estar relacionada socialmente y hablar en este momento en público, cosa que le pueda estar costando a otra A persona. otra persona, Sí. sí, que le sea Entonces, difícil en eso. este caso, este señor puede ser como una posibilidad, porque no podemos definirlo como una verdad, y es que esté haciendo algo que no le esté gustando, Sí. ¿sí? Puede ser. ¿Cómo podemos determinar un indicador donde uno le diga, para uno como persona, que diga uno, bueno, pilas con este tip, porque algo puede estar pasando en usted? Un indicador de que me estoy empezando a sentir agrumado con alguna cosa o que algo me está empezando a desbordar. ¿Que podríamos tener algún tipo como para decir, ojo con esto? Pues quizá de pronto con la respuesta que le estaba dando a Reinaldo hace un momento y es, tiene que ver con la irritabilidad que estoy viviendo en este momento, Es como me ¿cierto? siento yo, no, como que no me organizo, Como como que que no. no me hallo en este No momento está donde cómodo. estoy, no estoy cómodo, ¿cierto? Tengo pensamientos repetitivos, pero sobre todo catastróficos frente a la situación que no estoy logrando resolver. Eh, Hablando, bueno, que hablábamos también del tema del sueño, desconectado también, ¿cierto? Porque a veces solamente me quedo pensando en la situación y no estoy concentrado en el aquí y en el ahora. O estoy en pasado o estoy en futuro. Empieza a Que eso disociar de la realidad, ¿no? también, Sí, sí. y lo otro es como no enfocarnos solo también en el problema que tenemos ahora, sino mirar si tenemos cargas pasadas para que nos libere como ese estrés que cargamos mentalmente, ¿cierto? Los traumas de infancia, ¿no? Visto que influyen mucho en cómo uno se desarrolla, bueno, en su etapa de niño y cómo uno llega adulto y llega a relacionarse con las personas, determina mucho de cómo fue mi crianza y eso puede acarrear también todos estos problemas mentales y al no estar resueltos, influyen, ¿no? En mi comportamiento. Sí, esto, es decir, factores que afectan la salud mental incluye los factores de vida, ¿cierto? Y un factor de vida, Reinaldo, es lo que tú acabas de decir, y es qué traumas tuve en mi infancia, ¿sí? Entonces, no lo he resuelto, creo que, o creía hasta el momento que el abuso que tuve por parte de mi tío, por parte de un hermano mayor, que incluso eso ocurre, ¿cierto?, en la familia, creía que eso había quedado allá, por allá, a los 7, 8 años de edad, pero se ven reflejados en la edad adulta. Adultez. ¿Qué hay de esas personas que por lo menos en su empresa están trabajando y usted ve que o nota que el trabajador no está rindiendo o que mantiene con los ojos llorosos o que mantiene aislado o que mantiene como con problema y usted lo llama a su oficina y le dice, venga, algo está pasando y se derrumba el empleado a decir que es que tiene problemas familiares, pero no son de esa persona, sino son problemas que adoptan o son problemas que heredan, pero no son los de ellos, o sea, que es que el tío está sufriendo, está pasando por una situación y es tanto el amor que le tiene al tío que asume eso y vive eso que está viviendo el tío, pero no Como si es fuera de como si esa fuera persona. como si fuera esa persona, pero no es esa persona, porque ya está en una buena estabilidad laboral, lleva muchos años, su empresa anda feliz con su empresa, tiene un muy buen sueldo, está bien, pero mantiene mal, mantiene triste, mantiene aburrido. ¿Cómo trabajar a esa persona? Bueno, esas son como varias preguntas en En una, una. ¿no? Un caso, un Voy a caso. hacerlo por partes. Esta semana precisamente estuve trabajando con varias empresas el tema relacionado con el estrés, que más que una moda, que, ¿cierto? No, es que estamos hablando que este es una enfermedad que está desarrollando otro tipo de diagnósticos, de patologías, no solamente Ujú. mentales, sino también a nivel físico. Sí. Y empezamos a revisar cuáles son esos métodos, Rodolfo, que nos permiten resolver esa situación de estrés que estamos viviendo. Uno, que puede ser es renunciar a aquellas cosas que yo no tengo la capacidad para afrontar Y las puedo solucionar. o que no están en mi Mm. poder, ¿cierto?, para solucionarlas. Porque es que, Soltarlas. entonces, decido soltar aquello que Ujú. no tengo la manera de resolver. Entonces, primero, como Aceptar. aceptar que yo, oiga, no puedo resolver lo de mi tío, Ujú. ¿cierto? Sí. O aceptar que no puedo tener la capacidad mental, la capacidad económica, porque si de pronto es un tema económico,
y desde ahí entrar a generar, pues eso tiene que ver con el nivel de conciencia y es, oiga, no lo puedo lograr, ¿sí? No es porque yo sea una mala persona, no es porque yo quiera, es que no está. No me da. Desborda mi uno no puede capacidad. tener el control de todas las cosas. Exacto. Incluso, Reinaldo, tú dijiste la palabra perfecta y es aceptar que yo no tengo el control de todo, ¿cierto? Que yo no puedo controlar eso que le está pasando a mi tío. Entonces, lo segundo es precisamente renunciar a eso. A veces hacemos precisamente, como mencionando acá la oración, oiga, ¿qué puedo hacer por él? Oiga, oremos por él, ¿sí? Que es también un componente que me parece a mí siempre valioso, sobre todo cuando desde mi energía, desde la esperanza que yo le puedo generar a este ser humano, y es, vamos a apoyarlo, de qué manera sí lo puedo lograr, apoyándolo, pero es notar de manera consciente, y creo que esa es una de las palabras que yo siempre utilizo, y es conscientemente hasta dónde yo puedo llegar, ¿sí? Y esto yo lo libero, ¿cierto? Porque genera una carga para mí, genera un factor estresor, y al final, pues, ¿qué hago con esto? No estoy haciendo nada. Solo enfermando. Un desgaste constante, intentar controlar lo de los demás. Y lo de los demás. Y lo otro es que lo que hablaba su merced ahorita, ¿no? Que el estrés no es tema mental, sino que ya se vuelve de otro tipo de enfermedades que le generan a uno ya en el cuerpo, y se convierte esto en bastante grave en el tema ya de general del tema ya médico de uno. Correcto, sí, así es. Estamos hablando de problemas gastrointestinales, estamos hablando de problemas de cardiovasculares, ¿cierto? Que a veces no los asociamos con el estrés. Fue algo que me cayó mal, resulta que eso fue la bandeja paisa, ¿cierto? Sí, típico. Pero resulta que es que llevo 15 días pensando en la situación de mi tío, volvamos a traer el ejemplo, y no he resuelto nada. Si estoy elevando mi nivel de cortisol, que es esa hormona que genero de una manera automática, ni siquiera porque la situación esté pasando, es decir, si por ejemplo mi tío está relacionado con un diagnóstico de mi tío que es cáncer, vamos a colocar ese ejemplo con lo que trajiste, Rodolfo, y voy a empezar a pensar qué es lo que está pasando con mi tío, qué va a pasar con mi tío con el cáncer, pero al final preocuparte por esa situación no va a aliviar, ¿cierto? Al tío. Sí, está uno estudiando como todas las posibilidades a que viene, o sea, le llega al cerebro a uno esa forma de sobrepensar, y uno ve, bueno, mi tío va a morir, no, pero si no se muere pasa esto, y usted está comiendo y pensando en si ni siquiera le da el tiempo al cuerpo para alimentarse, ingerir los alimentos. Lo que está pasando en ese momento. O incluso yo los consumo, pero no sé qué consumir. Sí. Y tengo entendido que no sé si esto sea verdad, que cuando uno toma los alimentos y el cerebro no está concentrado en el alimento, no alimenta, ¿cierto? ¿O es? Sí, hay digamos, incluso por eso está mandado a que no comamos frente a dispositivos móviles, ¿cierto? A pantallas. Que eso es lo que eso es lo que está pasando usualmente, el uso de las pantallas, sea celular, sea el televisor, pero es consumiendo alimentos donde no estamos disfrutando lo que yo me estoy comiendo. Así sea un pan con un agua de panela, que yo me coma, ¿cierto? Pero me va a alimentar de una manera sustancial que si me estuviese comiendo la bandeja paisa. No. Pero viendo televisión o viendo acá el noticiero, y eso genera de una vez. De aquí toca cuando terminemos este podcast ir a desayunar. Porque... Bueno, ahora que hablamos respecto a las pantallas, vemos en redes sociales ese exceso de positividad, que debemos siempre estar positivos, alegres, que si sumamos que nos muere un familiar debemos estar felices porque él se va al más allá. O sea, no nos dejan como vivir ese duelo y ese proceso que es natural en los humanos, porque si pasa algo malo me tengo que entristecer, pero no mantenerme en ese estado. Pero sí hay que pasar el tiempo. Exacto. Entonces en redes sociales me dicen, no, es que usted debe mantenerse positivo, debe mantenerse trabajando, ocupado, y no me dan como ese chance de oiga, voy a asimilar lo que estoy pasando, voy a dejar de un lado como, o sea, quieren que viva constantemente como en ese estado de exceso de dopamina, por así decirlo, consumiendo cosas que me mantengan
quizás no en una realidad. Sí. Entonces no sé qué tan viable o qué tan bueno sea estos consejos que nos dan en redes sociales. Entonces no sé, acá la experta es su merced. Yo tengo una pelea con las redes sociales. Antes de esta invitación, yo le decía a Jennifer, yo peleo con las redes sociales, ¿sí? Y por eso me cuesta muchas veces enterarme de cosas que están ocurriendo, porque incluso no he ingresado al Facebook, puede pasar un mes y yo no ingreso, 2 meses y yo no ingreso al Facebook. Entonces, esto que está ocurriendo con las redes sociales, definitivamente sí hay la construcción de las redes sociales no son al azar, son construcciones que se hacen precisamente para generar adicción, ¿cierto? Y aquí estamos hablando de dos cosas, Reinaldo. Primero que todo, las redes sociales como generando adicción en los seres humanos, así que no tenemos un propósito para ingresar al celular o tomarlo, sino simplemente ya por un estímulo frente a el sonido o la Sí. lucecita, porque dependiendo del dispositivo móvil, pues cada uno o la luz o, ¿cierto? O el sonido. Sí. Y lo hacemos ya de una manera instantánea, no pensamos para qué, sino de una vez eso es lo que nos activa. Y esto está generando definitivamente pues una carga bastante Sí. importante de dopamina y sobre todo de perder el tiempo muchas veces en estos dispositivos sin un propósito. Para mí creo que la palabra que debemos utilizar es debemos hacer uso, porque no es satanizar los equipos, esto es una herramienta muy útil, Sí. pero lo que sí debemos buscar es un propósito para que cada vez que ingresemos a estos dispositivos sea como un para qué. Algo que me genere crecimiento y no como algo tan banal. O sea, yo digo que el entretenimiento es bueno, pero no el exceso de entretenimiento en estar en modo automático durante 3 horas scrolleando. Claro, Explorando qué sale. y que al final tú te das cuenta, pasan 3 horas, 2 horas, 2 horas. y tú no generas un descanso, porque incluso la gente a veces se queda hasta dormida haciendo esto, En el Sí, móvil, sí. ¿cierto? Entonces genera pues un cansancio, usted no se queda dormido porque la red social o porque el equipo ya usted de cierta manera le da sueño por eso, no, usted pues se desconecta totalmente, es por el cansancio que ya del día Sí. que Ya que el le ha cuerpo no generado, da más. ya no da más, pero la luz al final, ¿cierto? Es la que no le permite a usted incluso quedarse dormido haciendo uso, sea del televisor, porque también estamos hablando que otra costumbre que está, o un hábito que tenemos es llevarnos el televisor A las alcobas. para la alcoba, Sí. ¿cierto? Que es también algo que no debemos hacer. Ahora, dando respuesta a lo otro sobre esto del Tóxico. positivismo tóxico, que es lo que nos dice de cierta manera las redes es todo va a estar bien, ¿cierto? Vamos adelante, lo que sea, pues como que no te permite muchas veces generar, lo que decía Reinaldo, es esa relación con el momento que estoy viviendo, con la emoción Poder analizar en lo que la está que pasando. estoy transitando y permitirte, ¿cierto? Transitar de una manera tranquila por ese dolor, por esa ira, por esa emoción, sea la que sea, ¿cierto? Que está generando el hecho que estás viviendo. Y como que saltarte y es, oiga, no, Sí. todo va a estar bien, ¿cierto? O sea, como dejar esa parte humana, ¿no? Deshumanizar, por así decirlo, mis sentimientos y decir, no, todo está bien, no pasa nada. Exacto, Sigo chévere, adelante. chévere ser consciente de eso porque es como si nos enviaran un mensaje de pronto que las emociones son negativas Exacto. y las emociones no son negativas, por el contrario, ellas son las que nos ayudan a transitar ese sentimiento que estemos viviendo por haber perdido a un amigo, por haber roto, ¿cierto?, una relación de no sé cuánto tiempo, y eso está bien también. Ahora, revisar es cuánto tiempo, ¿no? Sí. Que eso es como ya lo siguiente, pero por lo menos el momento de vivirlo sería lo más humano, que la palabra me gusta como la usas, lo más humano que se puede tener como seres humanos experimentando esas emociones que cada uno tenemos.
Sí, bueno, algo mencionabas ahorita del tema, mencionabas del tema de las pantallas y eso. En el tema, yo sé que hay una serie de programas de niños que están bastante complejos en el tema de que los niños se enfocan tanto en la pantalla que hacen muchos cambios de no sé qué luces y todo eso, y los atrae a estar conectados. Sí, que ellos no se desconcentren de la pantalla, con el fin de generar todo el tema ahí de lo que conlleva las redes sociales. Eso mentalmente, ¿cómo les afecta a los niños? ¿Cómo qué estrategia su merced nos recomendaría para evitar esa concentración de parte de los niños en esas No pantallas? usarlas. Difícilmente. No usarlas. Lo que habla Jennifer, estamos hablando de la sobreestimulación. Exacto. Incluso hoy los docentes, porque esto es una difícil tarea que hoy están viviendo los docentes, y es que ahora debemos ajustar todo esto que se está viviendo frente a las redes sociales para que tengamos la atención o captemos la atención sí o sí de todos nuestros usuarios, es decir, llámese en las organizaciones o llámese en los colegios o en las universidades. Entonces, esa sobreestimulación implica que ya debemos tener aspectos relacionados con luces, cámara, acción, sonidos, ¿cierto? Que le generen esa atracción a esos oyentes o esas personas que nos están atendiendo, sea en las aulas de clase o sea en los salones de capacitación, pero debemos mantenerlos así, estimulados todo el tiempo, ¿sí? Entonces, yo diría que en cuanto a los niños, ellos deberían tener una tablet o un celular ya después de cierta edad. Y para mí, de verdad, Después de que nacen. puede ser O sea, después, limitar el por acceso allá, a la tecnología después 12, de 13, cierta- 14 años, y esto es, ¿cierto? El problema es que no ayuda a la generación en la que estamos. No, hay algo, Rodolfo, que precisamente lo veía y estaba en una reunión de padres, eh, porque hago pues parte del grupo directivo del colegio donde estudia mi hijo, y ya hay una ley que precisamente se va a empezar a implementar, ya en algunos colegios ya la han implementado, y es el no uso de los dispositivos. Se van a usar los que ya tiene el colegio, pero esto evita que las personas, sean las universidades o sean los colegios, pues empiecen a sacar sus dispositivos y sí atiendan al docente que está ahí con su clase, que la preparó y todo lo demás. Como era antes. Claro, como era a la antigüita, diría yo. Sí, que le ¿cierto? llamamos. Porque ahora Digo vemos así. o está sucediendo un fenómeno como de dependencia, ¿no? Yo a veces veo personas que a cualquier lado es el celular y usted incluso habla con ellos y es en el celular y uno dice, pero ¿dónde se perdió esa interacción con la otra persona? Y hubo pues, ese fenómeno cultural, ¿cuándo se transformó o cuándo se hizo tan vigente Mire, en nuestra sociedad? Mire, Claro. cuando se formó, cuando ellos facilitaron una herramienta para que todo fuera más fácil. Mire, ¿usted se acuerda del Viper? Viper, claro. Sí. Yo cargué Viper. No, Reinaldo no, Reinaldo. Está muy yo jovencito, cargué Rey. Viper y eso Sí, el llegaba Viper. y Llegaba el mensaje y uno busca la cabina de y teléfono uno para buscaba el volver la mensajito, llamada. favor llamar a la casa, y uno cargaba con su estuchecito y sus moneditas y corría a buscar una cabina, echaba su monedita y llamaba a Y la llamaba casa. a ¿Qué la pasó? casa. Ese era el único medio de comunicación. comunicación. Después vino un celular que era como así de grande, que la antena era aún más grande. Yo me acuerdo del Satelital. teléfono que le tocaba a uno meter el ring, Es, ring, ring. es que le ponía la nonita de uno el candadito El para que no candadito llamara. para no llamar, sí, Para sí, llamar a la sí. novia. Sí, Yo sí, creo sí. yo creo que frente a este tema de la tecnología, vuelvo y repito la palabra, no hay que satanizarla. Lo que sí debemos es autorregularnos, porque al final, Reinaldo, esto depende de mí. O sea, es decir, mi celular, que es mío, en este momento también yo puedo elegir guardarlo mientras mantengo una conversación contigo, tomando café, yendo a almorzar, lo que sea. Pero es mi decisión, ¿cierto? Hay casas donde ingresan, ¿cierto?, a una reunión familiar y ya tienen su canasto Para ponerlos para en el- colocarlos ahí, Sí, ¿cierto? sí. Porque ellos han elegido como familia centrarse en la relación, y hay algo importante, sobre todo en las generaciones actuales,
Estamos hablando de desarrollar habilidades sociales, que es tan importante, donde yo te digo, o bueno, como hablando de la antigüita, y es, Reinaldo, tú vas a la casa de la niña y, bueno, le dices, Marcela, ya, yo quiero ser tu novio. Hoy día inician relaciones por celular, por WhatsApp, terminan las relaciones por WhatsApp, así que, y yo nunca lo vi. Sí. ¿Sí? Entonces, Me conocí a punta de emoticones. eso, ¿sí? O recibí besitos a punta de emoticones también, todos los Terrible, besitos ¿no? fueron. Sí. Entonces, estamos llevando a que hoy día las generaciones pierdan, no se estimulen esas habilidades sociales que son tan importantes. Hace un momento decías, Rodolfo, y es lo que hacíamos precisamente en torno a temas laborales, ¿cierto? No nos daba pena pararnos, conversar, abrir una conversación, pedir disculpas. Oiga, eso son habilidades sociales. Entonces, hoy día ya te envío una carita Perdón y sale. Y y ya. ya, y con eso, ¿cierto? Sí, sí, Pero sí. requerimos entrenar a nuestra gente, que es otra palabra que utilizo, y a nuestros hijos, ¿cierto? En habilidades sociales. O sea, estamos conectados, pero a la misma vez estamos aislados en nuestro, cada uno como en su pequeño mundo virtual, ¿no? No, y es que las redes no y ayudan. castrando, eso es por un lado, porque esa conexión y desconexión es un factor, pero lo otro es castrar a nuestra gente, nuestra generación, con habilidades, de esas habilidades sociales que se requieren trabajar y que son importantes en esa vida laboral que ellos van a tener, ¿cierto? O en las relaciones de pareja, porque es que esto no es solamente para, digamos, en el contexto laboral, eso es en todo contexto, en el individual, pedirte disculpas. Rodolfo, no, qué pena, pasé, te golpeé, pero discúlpame, ¿cierto? Eso es una En habilidad relaciones social. El hoy es interpersonales. diferente. Usted pasa, me golpea, ¿qué? ¿No cabe o qué? Sí. Y Sí, si es que se lo digo, ¿cierto? Si es que Sí. se lo digo, pero yo creo que este es el ejemplo que más trillado que he escuchado y es cuando entramos a un ascensor. Oiga, sí. No Sí, saludan. sí, sí. Todo terrible, mundo se terrible. pega al celular y Sí, yo lo terrible. observo Sí. porque Terrible, básicamente ese es mi trabajo y soy muy de observar, así que yo digo, Qué en eso, triste, es en eso triste. estamos. Y podemos estar ahí 2 personas, 3. Y ya lo único que mencionamos de pronto es hasta luego, Sí. hasta luego. ¿Y sabe Buenas dónde- y hasta también, luego. también donde lo Ya. vimos la otra vez que fuimos a almorzar? Estaba una familia en el comedor y estaban esperando tal vez el pedido. Estaban desde los niños hasta los papás cogidos Metidos ahí en con el un Sí, celular. sí, yo lo vi, yo estuve en Sí. Barranca, ahí en el centro comercial, y al lado mío, o sea, al lado de la mesa, del lado, estaba una señora con sus 2 hijos, y yo decía, no puedo creerlo. Y yo difícilmente dejé, o sea, no pude dejar de verlos, y ella notó, pues, que yo las estaba observando. Pero fue así, o sea, el chico comiendo sus papitas y viendo el celular, y la mamá medio le preguntaba cosas, yo decía, hemos llegado. Mm. Yo pongo de ejemplo mucho la película esta de Wall-E, ¿no? Ah, Donde son 2 robots y la gente no sabe ni qué es un Estamos- pedacito de arbolito y todos así pegados Cierto. en una pantalla, sentados en una silla así gorditos porque ya no No hace caminan, más, sí, sí. así, o sea, embobados en una pantalla y allá afuera del mundo. Por o sea, Dios, ¿hasta increíble. qué punto nosotros nos estamos deshumanizando, vuelvo y lo digo, en el sentido de que queremos, o sea, tenerlo todo en una pantalla y al mismo tiempo no tenemos nada? Al momento de, oigan, ni siquiera soy capaz de brindarle un abrazo a su mamá y mamá cuando en su cumpleaños. Mm. Le envío un mensaje y para mí eso es suficiente. Yo lo he hecho. Sí. Sí, así es. Y eso es Entonces- salud mental, o sea, y eso es salud mental, porque estamos hablando precisamente de salud mental y ese factor de permitir que nos atrape el celular, o sea, cualquiera, la tablet, lo que sea, las redes sociales, y perder el contacto de tenerlo cerca, de muchas veces llegar y ni siquiera saludar, levantar la cara para ¿cierto? decir. Para saludar. Entonces son cosas que decimos, pero oiga, ¿por qué estoy tan estresado? Es que estoy viendo constantemente accidentes en el celular.
Ahora, si vemos el concepto de estrés postraumático, incluso incluye que el estrés no solamente se origina o se puede llegar a originar el estrés postraumático por una situación que yo viva, sino también que yo vea. Entonces, ese es un concepto que trae el DSM-5 y ahí sí, yo digo, ¿qué cosas hemos visto? Accidentes donde hay personas desmembradas, hay accidentes fatales, ¿cierto? Y muy crudos que entonces hemos empezado a ver constantemente en nuestros celulares, ¿sí? Sí, sobre todo, digamos, las personas en las noches se cargan mentalmente y quizás eso nos conlleve a, Claro ¿no? que sí. Pero es que Sobrepensar. también las redes sociales no ayudan porque, por lo menos a mí me pasó algo muy curioso. La semana pasada yo manifesté en mi entorno familiar, en mi casa, ahora estos zapatos ya como que los voy a cambiar, nada que se quieren dañar. Y al día siguiente, de una forma muy extraña, empezaron a aparecer en mi celular promociones de zapatos. Ok, así es. Sí, entonces yo decía, ay, tan bacano, mire, uy, mire este, mire este, mire este, y se coge uno, mire estos zapatos, oiga, qué chévere, ay, mire que en tal cadena, tienda, ¿cómo es? En tiendas de cadena esta, para no mencionar ninguna, en tal tienda no sé qué, vean esta, oiga, está barato, tenemos que ir a comprarlos. Pero ya ahorita analizando y pensando, oiga, lo están escuchando todo y van transformando un perfil de uno y crean un algoritmo de sus necesidades y se las van entregando. Entonces, a manera que usted va navegando por ese celular, ¿usted por qué no se cansa? Porque le están dando lo que a usted le Que se les gusta. gusta. Sí, lo atraen ahí, lo Venga. A atraen, lo lo que a usted le atraen. gusta, le están dando lo que están... Pero uno no se detiene, uno sigue consumiendo, porque ese es el objetivo de ellos, el consumismo. Es Así es. ¿Sí? muy Es, buena lo que palabra. necesitan es eso, que le consuman. Que consuman todas las Y personas. facilitan y están llevando el mundo a un punto donde nosotros, 4 personas, no lo podemos parar, porque detrás de ese consumismo hay demasiado dinero. Claro. Y si sacrifican el mundo, o sea, prefieren dejar que los ríos corran su agua natural por vendérsela a otros países como electricidad, o si permiten que los caudales se dañen solamente por sacar un poco de tierra y desviar el río para dañar ese caudal por dinero. Eso también lo están haciendo por eso. Y nos van dañando a nosotros, ¿sí? Nosotros por lo menos estamos viviendo todavía un pedacito de lo que nos corresponde de la vida bonita. Pero, ¿qué pasará después de 100 años adelante? ¿Esto cómo va a ser? Como la película que Uy. usted mencionó, Claro. donde vamos a estar, no, y es que eso va a ser. Nos están formando para consumir y ser como autómatas, de cierta forma, ¿no? No, por lo menos en el consumismo mío, frente a las compras que yo hago, Rey, yo ya no voy a ningún sitio. Todo me llega a la casa. Y para mí ha sido muy fácil porque para coger el carro, parquearlo, pagar esto, subir las escaleras, o sea, entonces ya me llevan a un sedentalismo. Claro, pero aquí hay algo y de una vez pues creo que también eso es para los televidentes notar que es qué permito, porque todavía tenemos algo que no nos han robado, no nos han quitado y es que tenemos la posibilidad de decidir. La Así decisión que yo decido De poner los si me límites. quedo, incluso, Rodolfo, yo puedo también o irme o tomar un transporte público para que no te estreses Sí, con los con trancones. todo lo que tiene, sí, la particularidad de una ciudad, que son trancones, que, bueno, todo el tráfico, lo que sea, y tomo la decisión de moverme, porque al final lo que te están diciendo, lo que te quieren vender, y por eso es tan importante esta palabra de ser consciente cada vez más, ¿a qué nos están llevando? A que te quedes en la casita, es cierto, y que allá te llevan todo, porque todo es a domicilio, pero yo digo, no, voy a tomar la decisión de ir, disfruto un rato, salgo, Me despejo. me despejo, lo que sea, ¿cierto? Sí. Así que eso lo decidimos cada uno Sí. y siento que también eso también tiene que ver con mi salud mental, ¿cierto? Salir de mi contexto, sé que he estado todo el tiempo trabajando, oiga, esto me ayudaría. Respirar otro aire, ver otras cosas, Yo quedé- ver me- un arbolito Yo quedé hace, y no hace solo como, 4 paredes. como 15 días fue que me fui a pie para la casa. Sí. Y es cierto, fue como Sí. 15, me eché una hora y como hora y media. Pero a veces es complejo salir de la zona de confort, ¿no? O sea, el ser humano a veces tiende a vivir siempre como en ese bucle
de repetir las cosas porque es donde se siente Se cómodo. siente cómodo, exacto. Exacto. Ujú. Y usted, ¿cómo usted trabaja una persona? Por lo menos, le voy a dar un perfil. Cerrados en su núcleo familiar. Blindados. No le tiene miedo al cambio. No quiere conocer más personas. Se siente bien como está. No le gusta visitar, no le gusta salir, pero sí le gusta salir en familia, en su núcleo familiar. Le gusta compartir en su núcleo familiar. Le gusta tener las mejores comodidades para su núcleo familiar, pero no quieren ni molestar ni que los molesten. Y en el núcleo familiar todos piensan igual y todos se sienten cómodos y viven un mundo ahí, ellos. ¿Usted cómo trabajaría o hay algún problema ahí? Pues es que a veces hay blancos o negros, bueno o malo, que es lo que a veces notamos, ¿no? O de cierta manera como se establece como el mundo, ¿no? Eh, yo digo es que les funciona a ellos. Yo no voy de pronto a lo negativo, a lo positivo, o a lo bueno o lo malo, pero yo digo es si les está funcionando esa relación a ellos como familia, ¿cierto? Ujú. ¿Por qué lo aprendieron? Porque es que papá y mamá lo hicieron así. Así que nosotros o los hijos van a adoptar de cierta La manera misma. pues lo que vieron en papá y mamá. O sea, yo Ujú. aprendo de Sí. lo que veo, sea por modelamiento, ¿sí? Que es lo que entiendo que pasa. Pero acá más que empezar a revisar si es bueno o malo, es revisar cuál es el resultado que se está obteniendo ahí como familia. Porque tiene mucho que ver, aquí volviendo al tema de salud mental, y es si esto en salud mental está siendo para ellos algo que los está, creo que la palabra es castrando en esa relación con el mundo, con relaciones sociales, interacción de los chicos, ¿cierto? Y esto sí está generando un resultado para ellos que no les funciona como familia. ¿Y Creo si que lo viven puedo. felices? Exacto. Entonces, lo que pasa es que lo que para mí funciona, para los otros no Por eso. funciona, ¿cierto? Sí, Entonces, sí, hace un momento total. les decía, quizá irme, Rodolfo, para mi casa a pie, yo creo que como unas 5, 6 horas que vivo en pie de cuesta, así que no me funcionaría irme a Exacto. pie. Pero Mm. entonces te lo digo en función a que si esta familia es funcional, o más bien les funciona esa relación que están viviendo, ¿cierto? Posiblemente yo lo estoy viendo como que terrible. Oiga, esto Sí. parece no sé, los cavernícolas de la ¿cierto? Exacto, es visto por usted, pero por lo menos nosotros tuvimos una conversación con esa familia y decían, nosotros llegamos a un centro comercial y si está muy lleno no entramos. Ok. Llegamos a un parqueadero y si preferimos el sitio donde no haya tanto carro. O sea, el tema social es como muy mínimo. Sí, y nosotros nos hemos puesto a analizar y hemos socializado con esas personas, son lo máximo, son Ujú. súper personas, tienen una familia súper bonita. Pero eso es mentalmente está mal o No, no, yo pensaría que no, Jennifer, Es porque es como que ellos la viven, personalidad de ellos, si son por eso, es como yo extrovertidos o irme a pie o no introvertidos. irse usted a pie, es dependiendo cómo se sientan allá, porque es que, hablando de salud mental, yo creo que la forma de estar tranquilos de ellos es esa. Hay personas que prefieren irse a parrandear toda una noche y al Claro. otro día dicen, wow, soy Me la persona disfruté. más feliz del mundo. Sí, me gasté 3 millones Sí, de pesos en la sí, parranda y me encantó. y sí. Sin embargo, voy a decir algo acá y es, esto funciona en temas de resultados si más adelante, voy a decir algo, en ausencia de los papás, solamente están los hijos y es ¿cuál es mi red de apoyo? Porque aquí también hay que construir redes de apoyo. Mi red de apoyo no solamente es mi familia, sino también mi contexto, amigos, en el colegio, en el trabajo. Entonces, a veces somos tan cerrados en ese sentido que cuando requerimos de cierta manera, ante dificultades que tenemos en la vida, una red de apoyo. Y una red de apoyo que cuando yo volteo a mirar, no tengo a nadie, nadie. ¿cierto? Mm. Solamente está papá o mamá. Y si somos solamente papá, mamá y 2 hermanos, voy a decir, no sé, no conozco esa familia, pero ¿qué pasaría ahí? ¿Sí? Entonces,
más que ir a terrible y ahora que esto que pasara, más adelante se mueren todos, yo qué sé, pero es cómo responderían ellos. Porque cuando yo no estoy entrenada en generar una conexión con el otro, porque no lo he hecho nunca, Sí, ¿cierto? empiezan las dificultades. Incluso empiezo a experimentar esas dificultades frente a esas Y relaciones. esa ansiedad, ¿no? Porque al no Claro. saber uno ¿Cómo lo hago? quizás interactuar con la otra Así persona es. y el contacto humano que es tan vital. Leí por ahí que un abrazo libera ciertos niveles de oxitocina Sí. que hace que la persona se relaje. Entonces yo ni siquiera saber dar un abrazo a una Que es persona. sí, ¿Cómo, el bienestar. cómo ese adulto se va a mostrar al mundo? ¿Cómo se va a mostrar ante un jefe? ¿Cómo Ajá. voy a interactuar ante un problema que surgió en la empresa? O sea, es decir, funcionan y Rodolfo, tú ves la familia y tú dices son como familia. Ahora, con respecto al El mundo, exterior. A la ¿cierto? sociedad. Es que ahí me faltó decir cómo algo. me relaciono. No, ahí me faltó decir algo y es que tienen muchos amigos, muy buenos amigos, pero todos son de ese mismo núcleo. Ok, funcionan ¿Sí de me esa misma entienden? O manera. sea, ese pedazo me faltó decirlo. O sea, tienen muy buenos amigos, muchos amigos. De hecho, nosotros formamos parte de ese núcleo De de esos amigos, amigos. de esos amigos, y ellos se relacionan con personas como nosotros, donde Ok. nos Esos gusta. son más del perfil introvertido. Sí, y nosotros nos Puede divertimos muy ser. bien, la pasamos supremamente rico. Uno comparte con ese tipo de personas, sale, la pasa rico. Pero yo no sé, o sea, yo considero que la paso muy bueno. Yo la Ok. paso muy rico. O sea, que les funciona, Sí, ¿sí? claro. Entonces, no es un tema de solamente encerrarse, sino es elegir también mis pares. Son selectivos. Porque al final perfecto. también, Exacto, Esa es la selectivos. palabra. mire, Más bien ser selectivo. yo creo que una de las cosas que también nosotros debemos hacer como seres humanos, si tenemos la posibilidad, es elija su rol de pares. A veces te sientas a hablar con personas. Esta palabra es muy trillada y yo la siento a veces muy horrible en temas de hablar de una persona tóxica, pero esto está muy relacionado con personas que tienen o han tenido situaciones traumáticas, de acuerdo a una escritora que lo trae de esa manera, y no lo han resuelto hasta ahora. Y solamente lo que viven es hablando sobre cosas negativas, personas que solamente señalan a otra, critican a otra, le gusta el chisme. Eso quizás se le llama a ese ser humano tóxico. Pero al final es qué o quién está detrás de esa persona tóxica, que cela, que está señalando, que tiene que tener todo seguro. Es decir, hay cosas que definitivamente dice uno, con este ser humano no me relaciono Uy, más. sí. Y Sí, porque lo elijo. lo contamina a uno. Y lo Se elijo. carga uno Por- mentalmente. Porque, exacto, Jennifer, yo siento que cargar y con todo no es un tema de ser excluyente, Sí. pero sí es un tema de cuidar mi salud mental. Tal cual, es lo ¿Sí? que usted acabo de De mostrar. cuidar mi salud mental. Es como el dicho de que si nos rodeamos de 4 personas que son borrachos, nosotros seremos el quinto Correcto. borracho. Exacto, Correcto, como el dicho, exacto. sí, Sí. ese es el Ahora, dicho. por ahí Tal cual. hablan y yo eso lo manifestaba y alguien decía, bueno, y si esa tóxica o ese tóxico es mi pareja, ¿qué hago? Y es mi esposa, ¿me separo? ¿Qué hago? Pues también es entender, porque ahí es cuando viene como ese salvavidas para cada uno, entender cuál es la vida de esa persona, cuál es el trauma, porque hace un momento lo hablábamos, cuáles son los dolores que tiene y un poco llevar a que sea movida hacia sanar, perdonar todo esto que está viviendo para precisamente generar una relación desde el amor incluso para ella misma, porque esas personas también pues sufren. ¿sí? Olga, y desde ese punto de vista, porque yo también, pues a mí me gusta leer mucho acerca de estos temas, he escuchado que según hay los traumas que uno conlleve, también le conlleva a uno a desarrollar cierto tipo de apegos, ¿no? Que está el apego ansioso, evitativo, seguro, desorganizado. ¿Cómo uno lidia, supongamos, cuando quizás uno tenga un apego, el apego uno sea seguro, tiende a atraer personas con apego, pues creo que es inseguro, ¿sí? Que, o sea, sienten como esa inseguridad. ¿Uno cómo ayuda a la otra persona a superarse y ser esa red de apoyo para ella? Es que ahí sí, no sé si, bueno, a ver si te No entiendo. es que la sí. ametrallaron. Porque es que, Rey, cuando quizá a veces estamos en una relación,
casi siempre vamos atrayendo al mismo ser humano, Ok. inseguro. Es decir, Ah, los dos inseguros. Ok. ¿Sí? Entonces, no, es que el es celoso, la celosa, No. ¿cierto? Entonces, nadie puede guiar, como un ciego no puede guiar a otro Otro ciego, ciego, ¿cierto? sí. Sí. Pero acá sí es importante que cada uno notemos, porque esto es de todos, o sea, a todos, y cuando digo todos me incluyo, ¿cierto? Hemos atravesado por traumas en nuestra vida, y lo más importante acá es que creo que este es uno de las, digamos, recomendaciones que yo siempre dejo en temas de salud mental, y es: todos debemos estar abiertos a romper el estigma que usar o ir al terapeuta o ir a un psicólogo o ir a un psiquiatra es de cosa de locos. O Sí. sea, quiero decirlo Te desde lo ahí dicen así. porque creo que esa es una de las Como un grandes tabú que hay. retos que tenemos como especialistas, como profesionales, como organización, como empresas, como todo, porque estamos tras un mito horrible, y es que el que habla sobre un trastorno mixto de ansiedad o depresión es que está loco. Sí, Mm, eso Y es lo no. que total. dicen normalmente. Entonces, no, yo no voy, y es que escucho ya personas o mayores o menores, menos, Pero bueno. creo que menos las menores, Los menores. porque ya las mayores sí son las que tienen como mucho mito, donde, pero a mí que me van a mandar al psicólogo, es que yo no Sí. estoy loco. Sí, Sí. Entonces, A resulta los que psicólogos no. van solo los locos. Sí, exactamente, pero Sí, sí. porque es que al psicólogo, ¿cómo le decimos? ¿Psicólogo? Psicólogo. Entonces, si va usted al psicólogo es porque está loco. Entonces, eso uno. Y lo traigo es porque precisamente la invitación es a que todos tengamos la apertura de ir al psicólogo, de empezar a revisar aquellas cositas que quizá vivimos en nuestra vida pasada y que estamos creyendo que ya las resolvimos, pero que ya las resolvimos porque ya cambié de casa, ya cambié de Sí. ciudad, ya cambié de nombre, Está guardadita Pero ahí mental en- está ahí. pero Sí, ahí en un tengo mi rinconcito. guardado, ahí Sí, tengo mi sí, guardado. Entonces, en este sentido, con lo que más le funcione, porque también desde el plano espiritual también hemos Mm. recibido apoyo, y eso funciona totalmente. Pero aquí hay dos, digamos, aportes, y es maneras de ser que tengo, porque eso que tú decías de ser una persona controladora, de ser una persona que es que te dice ya 50 llamadas perdidas y como así que Exacto. no me has contestado, ¿sí? Oiga, ¿cuál es Terrible. hablamos de las heridas, ¿cierto? Que hemos vivido, Como heridas y de abandono que hay y todo varias, eso, sí. que hay mucho. varias heridas, y que en la edad adulta es cuando Sí. se refleja Se la herida, refleja todo, se- sí. Pero con, con un apego, que incluso hay un escritor, que pena, Rodolfo, No. hay un médico que se llama Gabor Maté, y él asocia cómo el trauma conecta con las adicciones, ¿cierto? Entonces, queremos olvidar que fuimos abusados Mm. y terminamos en una cantina. Queremos olvidar que fuimos abandonados. Queremos olvidar que me humillaron cuando era niña. Sí. Todo ese tipo de Hay cosas. muchas cosas, ¿no? Muchas. Muchas. Entonces, sanar es como la palabra que debemos realizar, un proceso individual, y eso es una tarea mía, no del otro, Eso es lo que le iba a no decir. de mi pareja, no de mis hijos, no, es una tarea donde Ok. si yo lo permito, Es lo- individual. Sí, es individual. Eso iba a decir yo ahorita. Yo quisiera llevar a que todos, ¿cierto?, lo hicieran y encontraran mi mejor amiga, mi mejor amigo, y yo lo veo y sufro por él, pero es que yo no puedo, desde el sufrimiento no hago nada. Lo que hablábamos ahorita hace rato. Sí. eso. Sí, no, a lo que iba era cómo puedo apoyarlo, o sea, desde no controlarlo, sino cómo puedo ser esa red de apoyo a una persona que quizás sufre ansiedad, depresión, sí, cómo puedo gestionar ese proceso, porque pues no somos especialistas, no somos médicos para aconsejarlo o quizás brindarle un tratamiento farmacéutico. Entonces, como familia, hermano, cómo podemos aconsejar a estas personas y no estigmatizarla porque esta persona se encierra en el cuarto a llorar, ¿sí? Ujú. O quizás tiene intentos de Sí. acabar con la vida de él. ¿Cómo podemos ayudarlo? Y no, o sea, no entrar a que esta persona se sienta peor, no, pobrecito usted, sino
ayudarlo realmente. Y ya tú lo dijiste, Reinaldo. Ya lo Sí, sí, dijiste. Sí. sí, ya lo respondí. Ya lo dijiste. Hizo la pregunta y se Sí, respondió. porque Ah, precisamente, porque precisamente eso que nosotros hacemos es lo que no debemos hacer. Entonces, no Ok. estigmatizarlos, no dejarlos solos, acogerlos, ¿cierto? Mm, Y precisamente a veces hay una palabra tan odiosa y es que está llamando la atención. sí, Sí. es horrible esa palabra. ¿Cierto? Empezamos a subestimar, ¿cierto? Lo que está Lo que ocurriendo con siente la este otra ser humano persona. y resulta que no. Si está viviendo la situación hasta el punto de abandonarlos o dejarlos tan solos que tomaron la decisión, ¿cierto? Ujú. Y ya pues la culpa de eso no ayuda, ¿sí? Si hubiésemos hecho, así que estar con ellos, precisamente buscar esa ayuda que se requiere, profesional, Sí. no es que a esos que le están haciendo brujería. Mire, yo creo que a veces eso es lo que, no sé si por región, pero esto se vive, ¿cierto? Sí. Pero tenemos que empezar a hacer un trabajo desde lo profesional. Respecto a eso, yo creo que, o sea, quisiera preguntarle, su merced que tiene pues, amplia experiencia en esto, ¿dónde se ve más esos problemas de salud mental? Porque somos una sociedad social, o sea, socialmente económica, vivimos somos de estrato alto, somos de estrato bajo, ¿dónde se ve más presente esto? Si en nuestra sociedad, pues la mayoría de nosotros somos de estrato, sí, bajo, ¿dónde se ve más presente? ¿En estrato alto, estrato bajo, que tienen más acceso? Bueno, el estrato alto tiene más acceso a profesionales en la salud mental. ¿Dónde se ve más No, mire, presente eso? ¿O esto esto es esto general? le pega ¿Sí? a A todos los todos. estratos. Mejor dicho, la salud mental como la salud física no tiene estratos Ujú. sociales, ¿sí? Ujú. Qué bueno que hagas esta pregunta porque a veces tenemos el mito también, eso es un mito, ¿sí? Sí. Rompiendo mitos es, no, la salud mental como la salud física son enfermedades o son diagnósticos al final que están presentes, no distingue estrato social, ¿sí? Que tengan acceso, claro, tienen más acceso a tener de pronto un psicoterapeuta, un Más psiquiatra, facilidades. más facilidades y no deben esperar los estratos, digamos, económicos 0, 1, 2, 3 a que se lo dé la EPS. En cambio, ellos pues van a Ujú. tener la posibilidad, ¿cierto? Más fácil el Pero que acceso, los sí. tenemos todos, todos. O O sea, sea, lo decía porque como su merced mencionó, uno al no tener como ese conocimiento de que está atravesando, leía algo que se llama distimia, que es lo confunden con la depresión y todo esto. Entonces uno le dice, no, mamá, estoy triste. Entonces, ay, esto es un bobada suya. Entonces uno dice, a la mamá de uno no te da el conocimiento, uno dice, oiga, pero bueno, sí, será una bobada mía y no le presta atención y se va acumulando. Entonces es más presente supongamos, en personas con estrato bajo o estrato alto que ya tiene acceso a ese conocimiento. Por ahí va la pregunta. incluso conocí un caso de un estrato social alto, donde precisamente la situación es lo que no queremos que los demás conozcan. Mm, Ujú. Y al final podemos, ¿cierto?, tener acceso o saber, sí. pero esperamos que nadie lo conozca. Mm, Porque qué pena por el que que dirán. conozcan El que que dirán, mi sí. hijo tiene un trastorno mixto de ansiedad y Mm, depresión, por ejemplo. Entonces, más bien todos calladitos, ¿sí? Todos guardaditos y que nadie diga nada. O incluso lo mandamos para el exterior y resulta que está recluido en un sí. centro de, llámese acá, bueno, aquí tenemos varios, ¿cierto? Para que la persona no se conozca qué es o dónde estaba, ¿sí? Sí, Y sí. estamos hablando también incluso de sustancias psicoactivas porque hay también en este tema, eso es salud mental, ¿no? Cuando estamos hablando de cualquier tipo de adicción también, Sí, pues. incluyendo lo que no queremos que los demás conozcan, ¿sí? Sí, señora. Sí. Señora. Excelente. Señora Olga, ¿cómo podemos crear un ambiente propicio al autocuidado, ya sea en la casa o en el trabajo, sin generar de pronto una carga adicional? Esa palabra está bien. Jennifer, y es hagámonos cargo de lo que nos corresponde. Yo creo que Mm, una de las cosas que en temas de autocuidado, yo hago énfasis sobre todo a las mamitas, porque esto es de las mamitas.
Y es, a veces nos hacemos cargo o se hacen cargo de lo que le pasa al hijo y el hijo ya tiene 45 años, pero todavía me estoy haciendo cargo de lo de él, de lo de los nietos. Así que estas son cosas que nos permiten en temas de autocuidado, es hágase cargo de lo que le corresponde, ¿sí? Otro autocuidado, de cierta manera, los ambientes en cuanto a las relaciones interpersonales. Debemos siempre mantener esas relaciones cercanas. Claro que vamos a tener conflictos porque es que mi punto de vista es diferente al tuyo, Rodolfo, o al de Reinaldo, pero eso no quiere decir que tengamos siempre que terminar en en problemas y en riñas, sino por el contrario, sentémonos a conversar. Ser como Entonces, más empático Sí. con lo que ser nos- amorosos, yo creo que si esta palabra no la había utilizado en en El toda la podcast. conversación, si todos como seres humanos trabajáramos desde el amor, no requeriríamos nada de lo que estamos hablando. O sea, esto sería borrón y cuenta nueva. Sí. Y eso es cierto. Porque desde ahí, dar desde el amor es ver al otro desde la humanidad, ¿cierto? Sí, Me claro. importas, me importo, Colocarme ¿cierto? en los zapatos y del si lo que otro. yo digo va a Sí. afectar mentalmente, porque yo no sé, sumamos, Rodolfo, qué problemas tiene o trajo desde la casa, qué Sí. problemas tiene Jennifer, ¿Cómo lo qué va a problemas tomar? tiene Olga, y Sí. que yo le diga, no, Olga, haga eso. O sea, la forma como digo las cosas a mí influye mucho. Y Claro. ser- Y aquí es un amor que, ojo, porque a veces confundimos el tema del amor romántico, ¿cierto? Sí. Los corazoncitos. No, ¿cierto? Ujú. Es el amor de verdad de llegar y entregarle al otro, ¿cierto? Sin importar nada a cambio. Y no es, yo te di. ¿El amor es qué? El Es la amor es palabra de sacrificio. Calé. El amor es sacrificio. Así es. Yo quiero decirles algo que estoy de acuerdo con lo que ustedes están diciendo. Y Mira a ver en si mi no está de casa. acuerdo. No, no, no. No, mira que en mi casa, con mis hijos, uno de mis hijos, desde que él nació hasta la edad que tiene, lo hemos agarrado a punta de besitos, a punta de te amo, tú eres el mejor, todas esas cosas importantes que uno debe estarles diciendo constantemente a nuestros hijos. Y cada vez que comete un error, no nos abalanzamos encima de él. ¿Por qué? ¡Pan! Que no, tranquilo, no te preocupes, esto se soluciona así. Entonces le estamos enseñando de que hay que solucionar los problemas, no volverlos un problema. Hoy en día, cuando ya tenemos nuestro segundo hijo, el peque, que es el peque, hoy vemos todo lo que nunca le dijimos a él, hágalo así, sino lo vio en nosotros, él lo está haciendo hoy con el peque. Ujú. Entonces quedábamos sorprendidos con mi señora porque decíamos, oiga, no es buscar la forma, es que No es ellos, decirles. no es decirles que hagan, ellos tienen que darse en cuenta de qué es lo que pasa en el entorno familiar. Y definitivamente, y estoy seguro de que no hay que educarlos diciéndoles, hay que educarlos que ellos vean Genial. Dando eso que hay dentro Genial. del hogar, Ejemplo. dentro Genial. del hogar. Entonces, hoy en día, pues hasta ahorita, hasta el momento donde vamos, decimos, tarea bien hecha. Porque pasa algo o el niño el peque se sube a la silla y él sale corriendo, lo coge, ven, bebé, te amo, mi amor, bájate de ahí porque te vas a lastimar. Entonces, tarea bien hecha. ¿Sí? Y Rodolfo, hay algo que tú dijiste que siempre, digamos, eso me conecta a mí y es cuando modelamos, porque estamos haciendo un modelamiento para que ellos vean lo que nosotros estamos haciendo. Aquí también a nivel organizacional pasa lo mismo. Y es cuando tú le dices, listo, le fue mal, ¿cierto? Pero es que irnos mal también está bien, Claro, ¿sí? Sí. se toman mejoras. Porque al final no es tranquilo, no, no pasa nada. Sí, sí pasa. Hay consecuencias, ¿cierto? Pero es decir, ese resultado también se logró, se obtuvo, ¿cierto? Se obtuvo porque ahí no es que se quería que no fuera de esa fuera de esa manera, manera, sino sí. que se obtuvo. Ok, entonces, ¿qué es lo que viene? ¿Sí? Mejorar. Porque, o qué es lo que no pasó, qué fue lo Sí. que no hice, darme cuenta de eso, pero qué tal yo no hacerlo, Rodolfo, porque al final yo se lo estoy diciendo y esto de aquí para allá, eso funciona perfecto, Sí. pero es cuando pasa algo, digamos, contigo, oiga, te das tan duro,
te das látigo y al final, bueno, papá, esto entró como en contravía o sacar un resultado que no es el que yo esperaba, así debe ser también, o sea, me doy látigo o no, ¿sí? Entonces ahí sí tendríamos que ser muy coherentes, ¿cierto? Ujú. Yo, por ejemplo, no, hijo, tranquilo, y yo aquí trabajando, pero es que hay de descansar, y yo, ¿sí? Sí. Entonces, a ver, una No, cosa es decirlo y otra cosa sí, es cómo sí. lo di, Es cómo Es lo como por hago. decir algo, es como por Sí. decir algo, lo que pasa en mi casa, ¿no? Voy a hablar de mi casa. Yo tengo el celular en las manos porque obviamente tenemos que trabajar 24 horas con el tema de la empresa y estoy con el celular y me bastó una sola vez que me corrigiera mi esposa. Porque sí pasó, una vez. El niño me estaba hablando, yo, espere. Entonces me dijo, ¿no ve que el niño le está hablando? Deje el celular a un lado. Chévere. Desde esa vez, yo estoy haciendo algo en el celular, llega el niño y yo, dime, lo volteo, señor, le pongo cuidado. Atiendo al niño, si me tengo que parar, porque por lo general siempre lo cogen a uno y lo llevan hasta donde ellos quieren. Claro, Termino de hacer y vuelvo acá, pero empezamos a darle menos importancia a lo que estamos haciendo y más importancia. Entonces, cuando nos vemos con mi señora que estamos dándole más importancia a esto, nos regañamos. Y es un trabajo ahí porque es complicado, porque cuando lo llama un cliente a uno, pues uno tiene también que atender al cliente, ¿sí? Pero los niños no van a entender que hay un cliente detrás de todo esto. Ellos van a creer que es que están siendo desatendidos o que estamos dándole poca importancia. Y ellos se van a creer con lo mismo y van a crecer con lo mismo. y hay Ah, más allá, Rodolfo, y hablando del tema de las heridas, Ujú. y es más valioso, porque en temas de valor, aquí hay una interpretación, y es más valiosa la empresa que yo. Ujú. Porque a veces, pero es que yo tuve todo en la vida. Claro, aquí me tenían juguetes, me tenían, etcétera, etcétera. Pero nunca tuvieron tiempo para mí. Sí. Sí. Entonces, es como conectan ellos y Mm. felicitaciones porque si lo estamos haciendo así, precisamente el mensaje que le estamos entregando es coherente Claro. con lo que estamos sintiendo por ellos. ¿Sí? Sí, no es Chévere. tiempo o plata. Plata o tiempo. Sí, sí, sí. Y el Así tiempo es. vuela, Hay, pero no, y hay dicho. personas que cogen y trabajan toda su vida hasta los 80, hasta los 82 años. Lo logré. Cuando voltean no está nadie para disfrutarlo con él. Sí, ese es un trabajo que cuando estoy en las empresas y sacamos el tema de proyecto de vida, Ujú. es cuando yo siempre los invito, vamos a un geriátrico, conozcan un geriátrico. Y lo importante que es, de verdad, tomar decisiones frente a mi vida. Porque es que ahorita a los 30, a los 20, me pienso diferente. Ujú. Sí. ¿Sí? Pero cuando llego a los 60, incluso 55, y volteo a mirar y no tengo nada, pero tampoco tengo a nadie, solamente la pasé bueno, tuve varias viejas, o también como mamá, ¿no? Abandoné a mis hijos, lo que sea que haya pasado, pues bueno, ese es el resultado. Ahí ya no hay que hacer nada. Y hay que ser consecuentes. Y escucharlos a ellos, a estas personas, porque he tenido la oportunidad de estar ahí en un geriátrico, es duro. Mm. ¿Sí? Oye, pero ese ejercicio está muy bueno. El del geriátrico. Está muy bueno y muy interesante. Toca llevar Te a- confronta. Toca llevar a Social. Calea allá al te geriátrico. te porque- confronta, te confronta. O sea, Claro. para el tema organizacional, para el tema de trabajadores es también bueno, ¿no? Muy interesante. Hay un paseo, creo que muchas se cosas llamaba, buenas. sí, lo hacían creo que en la universidad, yo no recuerdo bien, era el paseo de la vida, creo, incluso lo llevaban también a la morgue, si no estoy mal, no recuerdo dónde lo hacían. Mi colegio lo hacían. En el colegio Santander yo estudié y le llevaban a la gente a la morgue. Sí, Sí, en el mío para que también. le dieran valor a la vida. Sí, en el mío A las también. ancianas. Pero hoy en día no es sino simplemente abrir el teléfono y mirar las redes sociales para que le aprendan a dar valor a la vida. Ay, no, pero no hay como la sentada de esas personas o sea, te sientas con esas personas a jugar, a interactuar compartir. con ellos. Lo que se ha perdido. Y es algo, Rodolfo, que en una ocasión yo lloro por todo. Ver a una hija que llega a visitar a su papá ya con Alzheimer, Mm, tenaz. y ella se va llorando porque el papá ya no la No la reconoció. conoce. Estaba Duro. ahí, estuvo mucho tiempo ahí y una más, ¿sí? Mm. Entonces, todo eso, digamos, es
el tiempo que yo no compartí con él, no sé qué enfermedad y a raíz de qué, ¿no? Porque también... Bueno, doctora, una pregunta. En el tema como para los empresarios, ¿qué recomendaciones hay para manejar todo este tema de salud mental? Bueno, aquí hay varios aspectos que hace un momento también los mencionábamos y tiene que ver también con lo extralaboral. O sea, hay cosas que no tenemos alcance definitivamente, ustedes como empresarios pues no van a tener alcance. Sin embargo, conocer, ¿cierto?, qué está atravesando ese trabajador los lleva a ustedes a generar, ¿cierto?, algún tipo de maniobra frente a la situación que se está viviendo dentro de esos contextos. Porque al final el resultado es que rinda el desempeño, pero yo no sé cómo llega ese ser humano ahí. Así que invertir en la parte humana, invertir en esos trabajos con procesos relacionados a fortalecer ese ser humano, creo que también termina siendo para mí un ganar-ganar. Gana el trabajador, pero gana la organización cuando yo tengo a un trabajador que sabe cómo manejar sus emociones, que sabe cómo tomar decisiones, que sabe cómo soltar aquello que se está haciendo, de lo que se está haciendo cargo, que como traías el ejemplo, Rodolfo, que es perfecto, así una vez lo vi, una trabajadora recibiendo una llamada de una prima que tenía una situación impresionante y estuvo ahí al teléfono mientras yo estuve haciendo la asesoría, media hora al teléfono hablando de la situación que ella tenía. ¿Era de ella? No. Pero ella hasta ese momento no sabe o no sabía cómo soltar una situación que sin ser indolente, Reinaldo, porque esto también no es que nos volvamos acá indolentes, podemos hablarlo después, pero estoy en mi trabajo. Claro. Es decir, no es decirle, no te voy a ayudar, pero sí es decirle, estoy en mi trabajo y en este momento te pido que por favor, ¿cierto? Porque va a ser en ese toma de decisiones una manera de decir, no tengo tiempo. Aprender ¿Sí? a colocar límites, ¿sí? Aprender a colocar límites limitar, e incluso... pero de una manera asertiva. Así es. Entonces, todo ese tipo de habilidades requerimos enseñarle a nuestra gente, ¿sí? Así que yo creo que, ingeniera Jennifer, ese sería como uno de los apoyos que podrían tener los empresarios para que no es hacerse encargo, no, es sensibilizar, enseñar, psicoeducar a nuestra gente. Ese tema de salud mental es muy extenso. Muy amplio, sí. Y dése cuenta que uno habla y quiere preguntar más, porque traíamos desde producción unas preguntas. Preguntas nos mandaron los suscriptores y nos salimos totalmente. Y ya nos salimos de todo, porque es que ya se mete uno como en el tema. Cosas y ya como que quiere uno... Yo siento que hoy aprendimos mucho, o sea, muchos temas que nos competen a la mayoría de personas y vemos implicado en gran parte de la sociedad. Y sería bueno, quizás en otra ocasión, traer a la doctora Olga para que nos siga explicando, pero por el día de hoy yo quisiera preguntar a la doctora Olga, todas estas personas que quizás están atravesando un momento difícil, que quisieran una asesoría, ¿será que ellos se pueden contactar con usted? ¿Nos puede brindar su contacto si usted lo desea? Sí, claro. Yo siento que todos debemos, ¿cierto? O sea por mí, o sea brindarle, sí, su servicio. Exacto, como tal. Es de verdad que la gente se suelte y tenga la posibilidad de hacerlo. Muchas veces pues no lo hago por temas relacionados pues con temas laborales, porque estoy más orientada hacia el tema organizacional, que es también, hay bastante requerimiento. Hablan se disparó el tema de salud mental, pero yo creo que estaba por ahí dormidito. Sin embargo, sí, la pandemia nos dejó secuelas. La pandemia ¿sí? cambió muchas cosas. Nos dejó secuelas y nos dejó también como yo siento que la posibilidad de decir, sí, necesitamos ayuda y aquí estoy, ¿sí? Como que ya salir un poco más, y hoy día la gente expresa un poco más la situación de salud mental, digamos, todos los diagnósticos de salud mental. Hay más ¿cómo se llama? Más consulta, ¿sí? De salud mental.
que antes. Doctora, en algún número específico Sí, nos o la pueden redes sociales, contactar, donde la redes puedan sociales, contactar. bueno, redes sociales Sí, nos dijo que redes no, sociales, redes sí. sociales, no, qué mira. pena. Sí, yo voy a hacer una, ¿cómo se llama? Como un acuerdo, me voy a reconciliar con las redes Sí. sociales, porque vuelvo y digo, sí debe haber un propósito con la red como- social, Mm. ¿cierto? Mi número celular es el 315-637-4091. Esa es mi número de Su medio de WhatsApp, comunicación. de medio de comunicación. Ujú. Y esto, Correo desde ahí. electrónico. Y el correo electrónico olga-pisomantilla@hotmail.com. Listo, está claro. Entonces, para que las personas que están viéndonos, si llegan a necesitar o tienen dudas Dudas. referente a todo lo que tenga que ver con salud, Salud mental, mental, sí. pueden contactar a la doctora Olga directamente, o si pronto no entendieron bien los números, nos pueden Ajá. escribir en la caja de comentarios y Ajá. aquí nosotros los conectamos con la doctora. Y estamos hablando de una buena profesional, donde ustedes tienen todo un paquete de promociones. ¿Cuál es el descuento que usted va a dar? Porque por los que están viendo, ¿qué descuento le va a dar a los que vieron el podcast y la van a contactar y entonces le van a decir, yo me vi el podcast, que esto, entonces, ¿qué descuento le podemos dar para un trabajo? ¿De qué porcentaje? Hábleme de porcentaje, a la gente le gusta escuchar los porcentajes. Sí. ¿De porcentajes? Sí, de porcentajes. Eso no estaba preparada para el porcentaje. No, pero yo creo que una de las, digamos, conversaciones que uno tiene siempre con un cliente es precisamente eso. Dependiendo, digamos, de lo que ellos quieran implementar, siempre se va a trabajar. Yo creo que una de las cosas que tengo en mi vida, y sobre todo como más relacionado con mi propósito de vida. Cuando yo me hice psicóloga, voy a contar algo aquí antes de cerrar, siempre tuve la idea de hacer una carrera relacionada con derecho, pero para mi época, pues empecé fue con psicología. No había, creo que era en la jornada nocturna, algo así fue. El caso fue, terminé con psicología, pero yo creo que Dios siempre, y soy muy creyente, Dios me inclinó, dijo, no, ese no era este, y me siento muy bien haciéndolo, así que no soy una persona que voy más a lo humano, así que muchas veces he generado, ¿cierto?, atención con un bajo costo, dependiendo del caso de la persona y dependiendo de la persona, con el fin precisamente de eso, de apoyarlas en la situación que esté viviendo. Entonces, si yo le doy un descuento, yo creo que antes al contrario, terminó... O sea, estoy entendiendo que nos embolató el porcentaje de descuento. Listo, perfecto. Entonces... solo nos queda despedirnos. Sí. Darle las gracias a la doctora Olga, Rodolfo, Jennifer por venir. Hoy aprendimos muchísimo y solo nos queda decir hasta luego. No olviden suscribirse, darle manito arriba y comentar si quieren algún tema en específico. Y chao. Bye. Chao. Adiós. Chao. Muchas gracias.